El domingo 5 de septiembre de 1982, Johnny Grosh se levantó antes de que el sol saliera. Era una rutina de todos los domingos, ya que desde hacía un tiempo el chico de 12 años trabajaba como repartidor de diarios en su barrio de la ciudad de West Des Moines, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Normalmente Johnny hacía su ruta de reparto, acompañado de su padre John Grosh. Desde ya hacía unas semanas, el adolescente insistía en salir a hacer su trabajo solo, argumentando que ya era lo bastante grande para no necesitar que la acompañaran. Su madre, Noreen, no estaba de acuerdo con eso, por lo que habían tenido varias peleas familiares. La última de ellas había sido el día de antes. En la noche del sábado 4, Johnny volvió a expresar su deseo de salir a repartir diarios solos. Era aproximadamente las 9 de la noche cuando empezó la discusión en la que esta vez su padre tomó partido por él, ya que no creía que fuera una mala idea que comenzara a entregar los diarios solo. Sin embargo, Noreen no cambió de opinión y se mantuvo firme en su posición. «Tu padre te acompañará. Está muy oscuro a las 6 de la mañana y no quiero que estés solo en la calle», concluyó, terminando con la discusión. Era ya las 21:30 cuando el tema quedó zanjado y Johnny decidió despedirse de sus padres con un abrazo para irse a dormir. Después de todo, tenía que levantarse temprano a la mañana siguiente. Esa sería la última vez que Noreen y John verían a su hijo. Aunque más o menos a la 1 de la madrugada, la mujer se despertó ya que escuchó el teléfono sonar. Antes siquiera de poder levantarse para atender, Noreen pudo escuchar la voz de su hijo. «Sí, está bien, de acuerdo». Confundida, le preguntó a Johnny qué había sido esa llamada. Él solo respondió que había sido un número equivocado, aunque la charla que había escuchado Noreen no parecía tener la típica conversación de un número equivocado. Si esta llamada tuvo algo que ver con el acto de rebeldía que Johnny realizó en la mañana del domingo 6 de octubre, es algo que no se puede confirmar. Pero la verdad es que muchas personas consideran que la llamada fue la razón por la que, en primer lugar, el adolescente decidió hacer caso omiso a la decisión de sus padres y salir solo. La misma Noreen considera que esa llamada tuvo que ver, ya que en realidad Johnny no se caracterizaba por ir en contra de las palabras de sus padres o no hacerles caso. En realidad, era un chico obediente que tenía muy buena relación con sus padres. No solía tener problemas en la escuela ni en casa y su mayor hobby era el de armar cohetes. De hecho, esa era la razón por la que había decidido empezar a trabajar repartiendo diarios. Quería comprar sus propios cohetes y demás. Irse solo después de que su madre se lo negara no era propio de él. Sin embargo, fue lo que hizo el 6 de octubre. De forma sigilosa, antes de que sus padres se despertaran, salió de su casa. Uno de sus vecinos escuchó cómo salía de su casa unos minutos antes de las 6 de la mañana y reconoció que era Johnny por el ruido. En la cartera roja que tenía, el chico usaba para llevar periódicos. Según pudo ver cuando se asomó, también le acompañaba su mascota, una perra salchicha llamada Gretchen. A esa hora de la mañana, los únicos en la calle eran los repartidores del periódico. De hecho, la otra persona que vio a Johnny fue otro adolescente. Según lo que declaró, lo vio en la zona de las que les entregaban los periódicos para repartir. Y lo recordaba porque le había llamado la atención de que Johnny estuviera parado junto a un auto azul hablando con su conductor. Esa fue la última vez que alguien vio a Johnny. Sus padres se enteraron de la desaparición de su hijo a las 7:45 de la mañana, cuando los vecinos empezaron a llamar molestos por el hecho de no tener sus periódicos. Aquello era todavía más impropio de Johnny, pero decidieron esperar a las 10, que era la hora en la que normalmente el chico terminaba su ruta y volvía a casa. La perra de la familia, Gretchen, regresó a la casa sola, y eso terminó de alterar a los padres de Johnny. Extremadamente preocupados, el matrimonio salió para hacer la misma ruta que su hijo hacía todos los domingos. Lamentablemente no encontraron a su hijo, pero en cierto punto del camino encontraron la carretilla roja que Johnny usaba para llevar los periódicos. Inmediatamente se dirigieron a la policía para denunciar la desaparición de su hijo. Empezaba así una de las historias de desaparición más conocidas y trágicas de Estados Unidos. La investigación por parte de la policía de Iowa inició interrogando a las personas que se acercaron a brindar su testimonio. Entre ellos estaba Mike, el otro repartidor de periódicos que lo había visto. Fue capaz de hacer una declaración más detallada. Informó a la policía que el auto tenía 2 tonos azules y que, si bien no estaba seguro, creía que podría ser un Ford Farmort. Un vecino llamado Rossi fue capaz de describir al conductor del auto.
Dijo que este era un hombre blanco probablemente en sus 30 años y que tenía un bigote llamativo. Lo más relevante del testimonio dado por Rossi era que había hablado con el conductor, quien lo había detenido para pedirle direcciones. John recordaba haber mirado la matrícula, pero no podía recordar los números. La policía acudió entonces a la hipnosis. Puede parecer un tanto extraño, pero es una táctica bastante común en investigaciones y permite acceder a recuerdos que nuestro inconsciente bloquea. Poniendo bajo hipnosis a John Rossi, fue que obtuvieron algunos números y letras de la matrícula, lo que les permitió determinar que pertenecía al condado de Warren County, en Iowa. Otros de los testimonios que pudieron recoger declararon ver cómo mientras Johnny hacía su ruta hasta el norte por la calle 42, vieron a un hombre seguirlo. Otro vecino declaró escuchar un portazo a un auto Ford Fairmont color plata salir a toda velocidad hacia el norte justo en el lugar en que los padres de Johnny encontraron la carretilla. Un carretero declaró haber visto a Johnny por McCord Lane. Según lo que consta en los expedientes policiales, el hombre vio cómo el adolescente dejaba su carretilla y se sentaba, pero no vio cuándo se levantó o a dónde se dirigió. Todos los testimonios recogidos indicaban que se trataba de un secuestro. Sin embargo, la policía demoró bastante tiempo en catalogar la desaparición como tal, y para muchos, incluida Noreen, tenía que ver con la corrupción del entonces jefe de policía, Orval Cooney. A principios de ese año, el diario Des Moines Tribune publicó un extenso trabajo de investigación en el que se habían entrevistado a 18 empleados del Departamento de Policía del condado. 14 de esos 18 eran policías que trabajaban directamente bajo las órdenes de Cooney. Estos declararon que su jefe había golpeado a un prisionero esposado y comprometido una investigación de robo que implicaba a uno de sus hijos y amenazando y acosando a sus propios agentes. Dicen que les había olido el aliento a alcohol cuando estaba en la calle de noche revisándolos, y que habían visto latas de cerveza en el vehículo que utiliza. Pero eso no era lo único. Entre el resto de cosas que sus subordinados declararon, fue que Cooney era racista, misógino y que incluso aunque faltaba personal, se negaba a contratar. La publicación de ese trabajo periodístico llevó a que las autoridades de la ciudad abrieran su propia investigación, que extrañamente no tuvo consecuencias sobre Cooney, pero sí sobre quienes habían denunciado las irregularidades. 2 de los oficiales que habían denunciado fueron despedidos por supuestos crímenes cometidos anteriormente y otros empleados fueron amonestados. Noreen, la madre de Johnny, conocía como todos los ciudadanos que habían pasado por el departamento de policía, pero lo que nunca creyó era que fueran capaces de llevar una investigación seria, y sus propias sospechas se confirmaron cuando la policía no tomó las acciones esperadas en las primeras 72 horas del caso. Cooney apenas buscó al adolescente en las horas más importantes, porque según él, Johnny había escapado de casa. Fueron voluntarios quienes acompañaron a la familia del chico a buscarlo, pero Noreen sabía que no era suficiente, así que paralelamente decidió empezar a investigar su cuenta. Noreen empezó la investigación repasando los últimos días de su hijo. Haciendo memoria, fue que recordó un incidente 2 noches antes, el día de la desaparición. Los Gross habían ido a Valley High School al ver el partido de fútbol americano de su hijo mayor. Era una noche de lo más normal, y como siempre, Johnny aprovechó los últimos minutos antes de que empezara el juego para ir a comprar palomitas de maíz. Pero empezó a demorar, por lo que su padre fue a buscarlo. Johnny no estaba en el puesto de comida, sino que su padre lo halló bajo las gradas junto a un oficial de policía. La situación de por sí era muy extraña. ¿Qué tenía que hacer un chico de 12 años con un policía? Noreen intentó averiguar por qué el oficial lo había guiado hasta abajo de las gradas. Cuando le preguntó a su hijo, este le respondió: «Era policía. ¿No tienes que hacer lo que dicen?». No estaba ofendido o molesto por el encuentro. Agregó que el policía había sido amable. Tras la desaparición y al haberse acordado de este extraño hecho, Noreen se dirigió a la estación de policía dispuesta a tener una entrevista con el oficial que el día del juego había hablado con su hijo. Sin embargo, aunque se le mostraron fotos de todos los agentes que trabajaban ahí, la foto del que había estado con su hijo no aparecía. Noreen no estaba segura de creerles y en una reunión con Cooney le preguntó si podía hablar con ese oficial, pero el jefe de policía se negó rotundamente. El gran aliado de Noreen en la difusión del caso fue la prensa, que inmediatamente se hizo eco de la noticia, publicando fotos o su desaparición no solo en Iowa, sino en todo el país.
Mientras muchos creían que Johnny había sido asesinado en las primeras horas de su desaparición, la falta de un cadáver o por lo menos evidencia de que un homicidio hubiera sido ocurrido hicieron que la familia del chico y en específico su madre siguieran buscando por él. 6 meses después de la desaparición, una mujer declaró haber visto en Oklahoma unos días antes de su desaparición. Lo habían visto en una esquina, sin aliento, como si estuviera huyendo de algo o de alguien, y pedía ayuda nerviosamente. «Mi nombre es John David Gross», le dijo a los hombres que se acercaban. Lo tomarán por sus brazos y se lo llevaron contra su voluntad. Supuestamente, esta mujer no sabía quién era Johnny o que había desaparecido, por lo que olvidó este episodio hasta varios meses después, cuando vio en la televisión una historia sobre el caso de la foto del chico. La mujer no se comunicó con la policía, sino con el investigador que trabajaba para la familia de los Gross, que compartió la información con el FBI. Según se declaró poco después, tanto la agente privada de investigación como el FBI habían comprobado el avistamiento y estaban seguros de que se trataba de Johnny, pero el rastro no llevó a ningún lado. Es importante tener en cuenta que el FBI en ningún momento hizo declaraciones públicas sobre la investigación o sus avances. Algo un tanto extraño, ya que suelen tener la población actualizada cuando se trata de los casos tan populares como este. Aproximadamente un año después a lo que vieron en Oklahoma, a la medianoche del 22 de febrero de 1984, el teléfono de la casa de los Gross sonó. Cuando Noreen atendió, una voz al otro lado de la línea dijo «¿Mamá?». Noreen estaba segura de que sonaba como su hijo. La conversación fue muy breve. La voz, que sonaba como la de Johnny, le pidió ayuda, pero en el momento en que preguntó dónde estaba, alguien más cortó la comunicación. El teléfono volvió a sonar y Noreen mantuvo 2 charlas más con quien sonaba como su hijo, en la que le recordó que lo amaba y le aconsejó que intentara escapar, pero de nuevo la conversación se cortó y esta vez el teléfono no volvió a sonar. Los Gross avisaron de esta llamada enseguida a la policía, pero estos no le dieron mayor importancia y sin hacer ninguna averiguación afirmaron que no podían rastrearlas. Raro, ¿no? La próxima aparición o avistamiento sucedió en Las Nueces, una localidad de Texas, donde el detective del condado, Guy Genovese, declaró públicamente que creía que el niño estaba vivo. Durante los siguientes años, varias personas en las diferentes partes del país aseguraron ver a Johnny, pero hay 2 que destacaban. En 1991, un investigador privado de Nebraska se comunicó con Noreen. Este hombre había trabajado junto al abogado de una persona que estaba en prisión. Ese sujeto le había confesado haber estado implicado en el secuestro de Johnny. El investigador, que se había puesto en contacto con Noreen, tenía horas de entrevista grabadas. Había pasado aproximadamente 9 años desde la desaparición de su hijo, cuando Roy Stephen se reunió con ella para escuchar juntos las cintas. Quien hablaba era Paul Bonacci, un hombre de 23 años que había crecido en una casa llena de maltratos y abusos por parte de su padre. En 1982, Paul tenía 15 años, y cuando uno de sus amigos, Mike, le presentó a Emilio, un hombre mayor de edad que producía pornografía infantil. En septiembre de ese año, fue que esos 2 individuos le invitaron para hacer un road trip, es decir, un viaje por la carretera. Fue así que llegaron a Des Moines, donde se hospedaron en un hotel en el oeste de la ciudad. En su primer día, allí se les acercó un hombre que les entregó una bolsa de papel llena de fotografías de niños, y Emilio eligió la foto de Johnny. Según lo que relataba Paul, Johnny había sido elegido entre todos los niños por su apariencia. Era casi rubio, tenía los ojos claros, era convencionalmente atractivo, y eso podía hacer a Emilio ganar más dinero. Fue entonces cuando Paul entendió a qué habían ido a Iowa, y si bien intentó arrepentirse, Emilio no se lo permitió. Emilio me llevó a dar una vuelta, me puso una pistola en la cabeza, en un camino de tierra, y me dijo que o hacía esto o me iba a volar los sesos allí mismo, declaró. No tenía otra opción más que ayudar con el secuestro. Estaba planeado de forma extremadamente meticulosa. Participarían 3 autos y por lo menos 6 personas. Paul y Mike servirían de carnada. Serían los primeros en acercarse a Johnny, ya que al estar cerca en edad, es menos probable que el niño se sintiera asustado de ellos. En otras palabras, era una especie de carnada que tenían que atraer para Johnny en todo lo posible. Hacer que entrara en uno de los autos. Paul fue quien se acercó primero en la mañana del domingo y le preguntó algo. Luego, un hombre llamado Tony empujó a Johnny a su auto. Con la ayuda de Bonacci, ambos lo dejaron inconsciente con un pañuelo mojado en cloroformo. Hecho esto, condujeron al salir de la ciudad.
No lo mantuvieron en el mismo auto, sino que una vez fuera de Des Moines, cambiaron de autos, subiéndolo a una camioneta que se dirigió al oeste, rumbo a Omaha, y luego en un tercer auto lo habrían llevado hacia el norte en una casa en Sioux City. La misma noche en que llegaron, Mike y Paul fueron encerrados junto a Johnny en una habitación sin ventanas, donde los obligaron a practicar diferentes actos sexuales con el más chico. Todo esto mientras les grababan. Después de eso, a él lo llevaron a Omaha, mientras que a Johnny lo dejaban en la casa de Sioux City. Paul volvió a ver a Johnny unos cuantos meses después en la casa de un hombre al que llamaban el Coronel, en Colorado. En esa casa, que parecía un rancho, era donde mantenían a los niños que causaban problemas, o en el caso de Johnny, que estaban siendo buscados. Noreen creyó la historia de Paul Bonacci e incluso fue a verlo a prisión para hablar con él. Si bien su historia era trágica, le daba esperanzas de que Johnny siguiera vivo. Las autoridades rápidamente desmintieron las afirmaciones de Paul, que no solo denunció una red organizada de lo que parecía ser pedofilia, sino que también a organismos estatales de delitos de abuso sexual. Nadie de la policía investigó a fondo sus afirmaciones, pero Noreen, como muchos, creían que era verdad. Y se convenció de eso cuando la primera vez que lo vio en persona a Paul, fue capaz de describir con lujo de detalle una marca de nacimiento en el pecho de su hijo. Desde entonces, Noreen puso sus esfuerzos para investigar y demostrar lo que Paul Bonacci, un chico que también había sido víctima de la misma red de trata y prostitución infantil, había descrito. Sin embargo, la organización estaba respaldada por autoridades como la policía, y no era sencillo poder confirmar su existencia. Noreen pudo hacerlo 6 años después gracias al propio Johnny. Habían pasado 15 años desde la desaparición de Johnny, y aunque nadie en su familia se hubiera olvidado de él, se habían visto obligados a seguir con sus vidas. Sus padres se habían divorciado, sus hermanos habían empezado a crear sus propias familias, etc. Cuando a principios de 1997 tocaron su puerta, ese día no esperaba a nadie, por lo que confundida, miró a través de la mirilla encontrándose con 2 hombres al otro lado de la puerta. Durante aquellos años, había aprendido a cuidarse. Había recibido constantes amenazas y por lo tanto, antes de abrir preguntó que quiénes eran. La respuesta la dejó helada. «Soy yo, mamá. Soy Johnny». Johnny tenía entonces 27 años. Era ya un adulto y sin embargo, su madre fue capaz de reconocerlo en el momento en que abrió la puerta. Inmediatamente se abrazaron y a Noreen no le cupieron dudas. Ese hombre era su hijo. El hombre que lo acompañaba no se presentó ni habló prácticamente en toda la visita, pero sí intercambiaban miradas con su hijo cada pocos minutos. Noreen recuerda cómo su hijo lo observaba antes de responder sus preguntas, como si de cierta forma le pidiera permiso. Noreen no llamó a la policía, no confiaba en ellos, que habían hecho lo mínimo y necesario para encontrar o ayudar a su hijo. En su lugar, aprovechó esa visita para ponerse al día con su hijo. Según lo que cuenta la mujer, Johnny le contó cómo lo habían metido a la fuerza en un auto esa mañana y cómo cuando despertó estaba en una habitación sin ventanas junto a otros 2 adolescentes. Johnny estaba tan asustado que comenzó a llorar. Fue uno de los otros 2 chicos que lo consoló, diciéndole que si hacía todo lo que le decían los adultos le iría bien. Ese chico era Paul Bonacci. Johnny no dio detalle de los abusos sexuales que tuvo que soportar, pero sí dio una versión muy similar a la de Paul que le había dado unos años antes. Le dijo que sus captores lo vendieron a otro hombre llamado el Coronel, quien a su vez lo hizo viajar por todo el país para vender sus servicios sexuales a empresarios, políticos y jefes de policía. La visita duró 1 o 2 horas, y si bien no fue suficiente para que Johnny le contara todo lo que había sucedido durante esa década y media, sí le dijo que había logrado huir. Estaba escondiéndose de uno de sus captores, y eso implicaba que no podía trabajar y por lo tanto su situación económica era muy mala. Pero que era por lejos mucho mejor que seguir donde estaba todos estos años. También le explicó que no podía quedarse ni volver a vivir una vida tranquila hasta que los responsables estuvieran presos, y después de unos minutos se levantó para despedirse. Había tomado un riesgo enorme para él y para la propia Noreen en ir a verla, ya que mientras aún estaba cautivo le habían asegurado que matarían a su madre si intentaba comunicarse con ella. Existen opiniones encontradas. Hay quienes juzgan a Noreen por no detener a su hijo o llamar a la policía. Hay quienes directamente no le creen, aunque dio un testimonio bajo juramento en la audiencia de Paul Bonacci. Desde ese día su misión es hacer que los responsables sean juzgados. Hace más de 41 años que su hijo desapareció.
y más de 27 desde la última vez que lo vio. Y no hay día que no piense en él o intente cumplir lo que le prometió. Paul Bonacci hoy tiene 46 años y más de una vez le ha dicho a Noreen que cree que su hijo sigue con vida. La mujer está segura de que Paul está en contacto con su hijo y que por eso siempre le recuerda eso. Ella y George, su nuevo esposo, coinciden en que Paul y Johnny siguen en contacto aun cuando este último está escondido. Creen que encontraron en el otro una persona que puede entenderlos. Vivieron las mismas situaciones y durante todos esos años que estuvieron lejos de sus familias verdaderas, se transformaron de cierta forma en la familia del otro. No existe forma de saber cuántas personas forman parte de esta organización o cuántas víctimas ha tenido o actualmente esta red de pedofilia. Pero Noreen cree que hay más de 100 personas involucradas en la organización, secuestro y ventas de personas. Durante todos estos años y mientras todavía vivían en Des Moines, la pareja más de una vez recibió visitas a medianoche de personas que les contaban vivencias similares a las que su hijo y Paul. Incluso varias de ellas les contaron cosas como: Johnny nos dijo que serían amables con nosotros. Hoy por hoy, Noreen y George están jubilados, así que disfrutan de sus nietos o de la compañía del otro. Aunque todavía parte del día de Noreen consiste en responder mensajes de los perfiles oficiales de Johnny Grosh. Noreen tiene la esperanza de poder ver una vez más a su hijo o llegar a cumplir la promesa que le hizo el último día, aunque ya no está tan segura de poder hacerlo. Solo espera que Johnny sepa que desde el primer momento intentó todo por ayudarlo y encontrarlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en la versión de Paul Bonacci y la visita que Johnny le hizo a su madre en el 1997? ¿O eres de los que cree que probablemente Johnny fue asesinado poco después de ser secuestrado? Voy a estar leyendo todas las opiniones que hay en los comentarios. Si te gustó, suscríbete y deja tu like. Gracias. Hasta la próxima.